Salinas Pliego deberá pagar más de 20,000 millones que debe en impuestos, y su respuesta es lanzar una campaña irresponsable para regresar a clases. A pesar del rebrote de COVID-19 en algunos estados, TV Azteca hace campaña para el regreso a clases. Pese a que en algunos estados hay alerta por el incremento de COVID-19, la televisora de la Jusco ha iniciado una campaña para pedir el regreso a clases en México. Javier Alatorre, en su noticiero de la noche en TV Azteca, señala que los niños de educación básica y media ya deberían regresar a las aulas, pese al riesgo que esto pueda generar a la población. Mientras que en países europeos están regresando al confinamiento tras haber regresado a la supuesta nueva normalidad por los incrementos de casos de COVID-19, Grupo Salinas, irresponsablemente a través de sus televisoras, impulsa una agenda para presionar al gobierno federal por el regreso a clases. Cabe recordar que la Secretaría de Educación Pública ha señalado que los estudiantes regresarán a las aulas siempre y cuando el semáforo en los estados se encuentre en verde. Esto ha llamado la atención en las redes sociales, pues se cuestionan la prisa de abrir las escuelas, cuando en nuestro país hay varios estados que están a punto de regresar al semáforo rojo por los incrementos de casos de COVID-19. Cabe señalar que Coahuila, Nuevo León y Durango están en riesgo de pasar a rojo en el semáforo por COVID-19. Chihuahua, desde el jueves pasado, anunció que se suspenderán las actividades y habrá cárcel para quienes hicieran fiestas o reuniones privadas. En medio de una crisis como la que ahora se vive a nivel mundial, para los medios de comunicación es crucial cuidar cada palabra que se utiliza en la difusión de la información, más cuando el contenido busca una salida desde redes sociales. TV Azteca no ha aprendido, pues fue de nuevo el blanco de las críticas al llamar al coronavirus como un mito. El mensaje publicado por TV Azteca fue recibido con duras críticas por las audiencias, quienes, lejos de hablar del contenido al que se intentaba dar alcance, calificaron como poco profesional y grave calificar la emergencia epidemiológica como el mito del COVID. La cuenta oficial de la televisora de la Jusco publicó un reportaje sobre la depresión que ha generado la emergencia sanitaria que se vive en el mundo. El video, de poco más de 2 minutos de duración, fue posteado desde la cuenta oficial de Twitter de la televisora, acompañado con el texto: "El mito del COVID trajo consigo órdenes de confinamiento que primero provocaron una tragedia económica mundial y después daños a la salud, incluyendo depresión", se leyó en el mensaje. Esta no es la primera vez que TV Azteca usa los medios para presionar al gobierno. En pleno ascenso de casos de COVID-19, su conductor estrella, Javier Alatorre, y perro faldero de su amo, Salinas Pliego, habló de desobedecer a López-Gatell, y esto generó una ola de críticas en las redes sociales. Algunos hasta pedían sacarlo del aire, lo que hace pensar que es una venganza por parte de Ricardo Salinas Pliego, pues Grupo Electra, de dicho empresario, deberá pagar 18,455 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria SAT por impuestos sobre la renta. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, confirmó el pago que la empresa tendrá que realizar por infracciones que, de acuerdo con Proceso, registró entre 2008 y 2012. Se determinó que la autoridad fundó y motivó debidamente la multa impuesta, ya que señaló la conducta infractora, así como los preceptos legales, y que se contemplan los supuestos de las infracciones. Además, la multa no resulta excesiva, pues corresponde a la mínima establecida en la ley, determinó el magistrado Guillermo Valls Esponda, citado por el semanario. Grupo Electra tendrá que pagar créditos fiscales de 5,737,143,000 pesos y 10,019,975,000 pesos, además de actualizaciones y multas, por lo que el monto final será de 18,455,177,000 pesos. Sin embargo, la sentencia no es definitiva, ya que Electra puede impugnarla o llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia. La resolución se suma a la que el Tribunal Federal emitió también
este mes y que obliga a Grupo Electra a pagar al SAT un crédito fiscal de más de 2,000 millones de pesos, derivado de una operación del 2010 relacionada con la empresa mexicana de aviación, según informó la revista el 14 de octubre. Durante los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el SAT perdonó adeudos fiscales a las empresas de 6 de las 10 personas más ricas de México por un monto de hasta 567,861,423 pesos. Que ahorren los trabajadores, dijo Salinas. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y uno de los empresarios más acaudalados del país, consideró que los patrones no deberían contribuir a la pensión de sus trabajadores y que son estos los únicos responsables de ahorrar para su futuro. Además, el polémico y cínico dueño de Televisión Azteca consideró que son ignorantes quienes quieren que el Estado se haga cargo de las pensiones. En un texto denominado Tu pensión no es gratis, una opinión de Salinas Pliego, alojada en su blog, el empresario regiomontano planteó nuevamente una tesis contraria a la política sobre el sistema de jubilación nacional que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de julio, con el apoyo del mayor sindicato obrero, la CTM, que pertenece al PRI, y del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, la agrupación más influyente de la iniciativa privada. Tu pensión no es gratis, es el beneficio justo que cosechas hoy como resultado de décadas de esfuerzo. Es el uso presente de lo que has ahorrado en el pasado, escribió en su blog, desde donde ha atacado prácticamente todos los planteamientos del gobierno de AMLO, incluido el manejo de la pandemia y el llamado de las autoridades de salud a mantener la sana distancia y, en la medida de lo posible, laborar desde casa. El pasado 25 de mayo, por ejemplo, Salinas, quien también no acató la orden de que sus empresas cierren por el riesgo de contagio entre sus trabajadores, volvió y lanzó un desafío a las indicaciones oficiales. Preguntas básicas le pregunto a mis amigos en cuarentena en Valle o donde quiera que estén recluidos, expuso en un hilo desde su cuenta de Twitter. El cínico empresario, que ahora arremete una vez más contra el gobierno de la 4T. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La experiencia en otros países ha demostrado que el regreso a clases puede ser seguro. Tener cerradas las escuelas es un retroceso. El ingreso a los salones es en fila, a una distancia de más de 1,5 metros entre alumnos. Los pupitres están separados y todos los estudiantes usan cubrebocas. Así fue el regreso a clases en Colombia a inicios de octubre. Y los niños se organizan en grupos pequeños de máximo 15 estudiantes. Y ese grupo permanece unido todo el día, de tal manera que no se integra con los otros grupos durante la jornada. Es una experiencia muy gratificante, puesto que siendo el último año es interesante poder terminarlo presencialmente y poder compartir con mis compañeros y profesores. El regreso fue alternado, mientras unos acuden presencialmente, otros se conectan a la clase en línea. Pero ha sido una experiencia muy gratificante. O sea, digamos que volver a compartir con ellos aquí presencialmente, poder comunicarme también al mismo tiempo con los niños en casa, hacerlos partícipes a los dos de un solo escenario es bastante interesante. Y también para venir al colegio a aprender porque es nuestro segundo lugar. Todo con estricto apego a las medidas sanitarias. Es prueba de que sí se puede regresar a las aulas con responsabilidad. Pero en México, las decisiones burocráticas de la Secretaría de Salud, en especial del subsecretario Hugo López-Gatell, han mantenido a los niños y jóvenes encerrados y aislados en sus casas desde marzo. A pesar de que muchísimas actividades ya se han reanudado con la reapertura de cines, restaurantes, museos y hasta parques. Los niños mexicanos están perdiendo la oportunidad de vivir todo lo que significa acudir a la escuela, no solo en aprendizaje, sino en socialización, desarrollo motriz, alimentación y ejercicio que no pueden recibir en casa. A mis amigos, muchísimo a mis maestros, poder jugar con mis amigos, interactuar con muchas personas, eso es lo que más extraño. Sí, es un poquito difícil para ellos y para nosotros porque pues ya estábamos acostumbrados a nuestros tiempos y pues en cuestión de ellos porque pues sí les cuesta un poquito hacer las cosas y a veces ni las quieren hacer. O sea, no es lo mismo a un maestro o a nosotros. Y ni qué decir de los trastornos que los menores de todas las edades podrían estar desarrollando como estrés, ansiedad y depresión. Comer de más, morderse las uñas, jalarse el cabello, como mal humor, irritabilidad y un poco en esta cuestión también depresiva y no energía, quizás no querer hacer nada, estar todo el tiempo encerrados o pegados a los dispositivos. Y mientras tanto, Hugo López-Gatell insiste en que solo con semáforo verde se podrá regresar a clases. Pero en los hechos le ha pasado la responsabilidad a los gobiernos de los estados para reabrir las escuelas, como en el caso de Campeche, que a pesar de estar en semáforo verde, mantiene a sus niños encerrados. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. El COVID-19 trajo consigo órdenes de confinamiento que primero provocaron la tragedia económica mundial y después daños a la salud, incluyendo la depresión.
El confinamiento y el fin de año son dos combinaciones que pueden detonar comportamientos negativos. La ansiedad ha sido la enemiga clave todo este tiempo. Aparte, ha venido paralela con el COVID, que nos lleva a una angustia, nos lleva rápidamente a una depresión, desconectarnos de la vida. La depresión significa no encuentro solución a nada, me rindo ante la vida, puedo llegar al suicidio. Es un reto bien interesante en donde están exacerbados todas las emociones. Ya llevamos bastantes meses encerrados con dinámicas diferentes y ya hay incluso desde en este momento desenlaces con parejas, rupturas, incluso para el cerebro no nos viene en buena sintonía a panicarnos. Estas especialistas señalan que 5 de cada 10 personas en México están teniendo cuadros depresivos. De ahí la importancia de detectar a tiempo estas situaciones. La ansiedad, el primer síntoma es sentir miedo. Miedo a perder algo, miedo a perder el trabajo, miedo a la economía, miedo a perder la pareja. Hay que mirarlo, que tiene 3 niveles. El miedo más leve es la incomodidad. Al empezar a pedir ayuda, para no pasar al miedo grave. Ubicar quiénes somos y qué hacemos aquí para no perder el sentido de la propia vida. En estos momentos el 2020 marca mucho la pauta de cómo en comunidad nos podemos hacer más fuertes y el que no sabe pedir ayuda levantar la mano, porque los bioquímicos maltratados o no atendidos adecuadamente del cerebro nos juegan retas muy difíciles y empiezan estos pensamientos suicidas. Lo más importante es que una vez detectado el problema es necesario asistir a un especialista. Ulises Grajales Valdivia, Azteca Noticias. Los niños son los que más sufren las decisiones erróneas que se han tomado, las decisiones que han tomado burócratas de las Secretarías de Educación y de Salud. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, no los dejan regresar a la escuela, afectando su educación y su desarrollo. Regresaron los cierres a Europa. Ante el alarmante rebrote por casos de COVID-19, Irlanda volverá al confinamiento por 6 semanas. La movilidad estará limitada y cerrarán nuevamente los negocios no esenciales. And it's devastating to see us locked down again for another 6 weeks. During our busiest lineup for the Christmas period. Pero hay una excepción, las escuelas y las guarderías permanecerán abiertas. El primer ministro de Irlanda explicó que impedir a los estudiantes asistir a la escuela les causaría un daño enorme. This is necessary because we cannot and will not allow our children and young people's futures to be another victim of this disease. Entonces, ¿por qué en México no ocurre lo mismo? Millones de estudiantes de todas las edades siguen sin poder asistir a la escuela, paralizados, sin tener la libertad de decidir y siendo rehenes de las decisiones burocráticas de autoridades como el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Decisiones que pueden provocar terribles consecuencias psicológicas y sociales, especialmente a las niñas y niños mexicanos. Cuando me aburres, cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, me dan ganas de jugar con mis slimes, pero no puedo porque la maestra, si apago mi cámara, me va a regañar y me va a bajar puntos. La ansiedad a veces se manifiesta mediante conductas irritables, es decir, ante una situación que les genera frustración, ante una situación que no es lo que el niño desea o lo que el niño esperaba, puede ser que la respuesta del niño sea exacerbada, ¿no? O sea, grite, tenga una reacción justo como poco regulada o pueda golpear. La decisión de mantener las escuelas cerradas no tiene fundamento. Este reporte de la Organización Mundial de la Salud alertaba en mayo pasado, durante el pico más alto de la pandemia en América, que los contagios por COVID-19 en niños de 5 a 14 años apenas representaban 1.67% del total y sin manifestaciones graves de la enfermedad. Más aún, señala que en ambientes escolares, en especial en los salones de clase, hay muy poca transmisión del virus y recalca que el cierre prolongado de las escuelas puede dar lugar a una reversión en los logros educativos. Además de que muchos niños dependen de asistir a la escuela para su nutrición y eso le permite a sus padres trabajar. Pero nada de esto ha hecho que Hugo López-Gatell y Esteban Moctezuma reabran las escuelas con todas las medidas sanitarias. Insisten en que se abrirán cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, como el caso de Campeche, en donde siguen cerradas. Semáforo verde es un semáforo que levanta las restricciones sanitarias, que quien decide en qué momento se reinician las clases es la autoridad local. La Secretaría de Educación Pública es una secretaría normativa, pero quien opera los sistemas educativos, quien está al pendiente de los maestros y las maestras de las clases, son cada uno de las señoras y señores gobernadores con sus áreas educativas. Aun cuando ellos mismos admiten la situación de los menores. Afortunadamente, los menores de 18 años son de bajo riesgo. Así que por lo pronto todo indica que los pequeños tendrán que esperar. Rodrigo Álvarez, Azteca Noticias. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.